Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a continuar comentando mis impresiones personales sobre la obra de María Zambrano, El hombre y lo divino. Había comentado en el vídeo anterior que el superhombre aspira a superar el sufrimiento, porque el hombre que lo concibe no puede lidiar con él. Esto define a un hombre débil, nihilista, que no se acepta en su realidad humana, demasiado humana. No apura la tragedia de la libertad humana sin tener a quien ofrecerle su sacrificio. Su aislamiento se lo impide. La tragedia de la libertad humana, cuando no hay a quien ofrecer ese sacrificio al cual está habituado a ofrecer la humanidad a su Dios, a sus dioses, no encuentra un receptor debido a ese aislamiento, al haberse endiosado el propio individuo, su propio ego, al haber deificado a su propia individualidad, confrontada, enfrentada, segregada de todo el universo, de toda la comunidad, al haber divinizado eso. ¿Dónde está el Dios al cual referirnos? ¿Dónde está esa figura paternal o maternal con la cual podamos dialogar? Ha sido eliminada, por lo tanto, esta idea es una idea autodestructiva verdaderamente. La muerte de Dios que conlleve la deificación del ego es la muerte también de la obra de Dios, del Hijo de Dios. Ineludiblemente, inevitablemente. Es la autodestrucción, la degradación total. Y esto acontece en un individuo cualquiera o globalmente en toda la humanidad o bien en parte de alguna de las civilizaciones que se han dado en la historia de ella. Creo que esto es bastante actual, dicho sea de paso. Enemigo de la religión del Dios, hombre, descubrió al Dios de la vida primaria, Dionisios, el caos primigenio. Cuando negamos esta sociedad con todos sus valores y antivalores controvertidos que pudieran ser, por lo controvertido que pudieran ser, cuando lo negamos todo, podemos tener la tendencia, a pesar de ser unos urbanitas, que esto acontece, que ya estamos determinados, condicionados, ya vivimos en una especie de esclavitud de esa realidad urbana que rinde culto a la muerte. La ciudad es el culto a la muerte, es el templo de la muerte. Hay que anular todo vestigio de vida. Nada de plantas, nada de animales. Hay que destruirlo todo para segregarnos y estar confrontados en esta guerra. Es una expresión de guerra contra la naturaleza, contra la Tierra, contra el planeta. Es un deseo de destruirlo, de segregarnos, es la ilusión. Esto es el querer ser Dios. Queremos crear nuestra realidad y esa realidad se llama Metrópolis, por ejemplo. Enemigo de la religión del Dios hombre, descubrió al Dios de la vida primaria, Dionisios, el caos primigenio. Descubre a este Dios y hace una versión particular de él, que la confronta con aquello que aparentemente es lo contrario. Es también una expresión de dualismo realmente, cuando se da lo apolíneo y lo dionisiaco y se entiende que entre ambos conceptos hay un matrimonio bien avenido, como lo hay entre la izquierda que crea y la derecha que ejecuta, como decía Paco de Lucía, refiriéndose a la guitarra. Cuando se niega esta armonía, este equilibrio, este matrimonio bien avenido, pues se cae en un dualismo en el cual se confrontan todo lo que compone cada una de las dualidades propias de esta realidad en la cual nos hayamos encarnados. Esto también lo vemos muy a menudo en el ambiente político y cada vez vemos que se acentúa esa confrontación, cada vez vemos que se va volviendo más
agresiva y más destructiva, verdaderamente. Y al mismo tiempo esas castas políticas cada vez están más segregadas de la comunidad, de los ciudadanos, de los países a los que supuestamente sirven, y al mismo tiempo ellos mismos tienen menos poder, porque hay otros poderes económicos, hay otros poderes globales de todo tipo a los cuales los medios de comunicación no suelen prestar atención alguna. Entonces el ciudadano tiene la impresión de que verdaderamente esos presidentes, esos ministros, esos jefes de Estado tienen un poder que en realidad no tienen ese poder. De hecho, jamás lo han tenido, como ya comentaba en el vídeo anterior, y ponía el ejemplo del reino visigodo, en el cual pues había habido tantos conflictos entre familias que había llegado a que se asesinaran hasta 14 reyes, ¿no? Es decir, las familias ya estaban confrontadas, las familias elitistas que dominaban la sociedad por esa época, en esa minoría visigoda, puesto que la mayoría era de origen hispano-romano, esa minoría estaba confrontada, la élite de esa minoría estaba violentamente confrontada entre sí. El ser humano lleva consigo el bien y el mal. El ser humano lleva consigo el bien y el mal. Por lo tanto, puede ser que la idea de estar más allá del bien y del mal a veces no sea más que una ilusión, una fantasía, un nihilismo de la realidad en la cual vivimos. Porque yo sé eh, que hay un bien y hay un mal, que hay algo que es positivo. Yo puedo usar esto para beber o puedo usarlo para tirárselo a la cara a alguien. Y entonces yo creo que el común de las personas sensatas pues sabe que lo primero está bien y lo segundo está mal. Y eso no hace falta una formación moralista, ni en ética, ni en valores, sino que el sentido común nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y esto se niega. Cuando se niega por parte de aquel que está ya viviendo, porque si lo hiciera un ángel, si lo hiciera algo que trascendiera, como decía Rilke, ¿no? El poeta suizo o austriaco, no me acuerdo. Los ángeles, los animales y los niños son terribles para los humanos, para el común de los humanos. ¿Por qué son terribles? Porque ellos no están sujetos a la necesidad de hacer juicios, no están retenidos por la idea del bien y del mal, porque para ellos ese pecado en el cual presuntamente caímos al tomar de la fruta del conocimiento del bien y del mal, a ellos no les afecta. Por eso bien decía María Zambrano que los niños son exiliados, todos ellos son exiliados en este planeta, puesto que en la realidad humana, con todas sus perversiones, no son responsables de ello, son los que la sufren, no los que la crean. Entonces decía Rilke que esos ángeles, esos animales, viven en una armonía, en una naturalidad, en un estado de flujo, de fluidez, en el cual no suele vivir el común de los humanos, debido a esa necesidad de tener que elegir entre el bien y el mal, sin saber nunca profundamente dónde está el límite de lo uno y de lo otro. De ahí que necesite la fe. La fe está, entre otras cosas, para eso. Dionisio, dios de la vida, Dionisio, dios de la vida no sometida a forma. Dioniso o Dionisios es el dios de la vida no sometida a forma. Apolo, el dios, su dios hermano, de alguna manera sí que nos habla de la forma, informa de la forma, en la forma nos informa. Por eso ambos se necesitan inevitablemente. Dios de la vida no sometida a forma, libera al hombre de ese su destino humano, por él elegido, por él elegido. Elegimos nuestro destino humano. El hecho de estar vivo es una elección. Estoy aquí vivo, estoy eligiendo mi realidad. Porque a veces elegir no es más que aceptar.
esa realidad en la cual se vive. Dionisio, dios de la vida no sometida a forma, libera al hombre de ese su destino humano por él elegido. Su fatal error, fue un error, comer del fruto. Teóricamente hay versiones sobre esto que dicen que eso no fue un error, que fue un gran acierto de Eva, el ser valiente y desobedecer a ese Yahvé que le prohibía. El prohibir, el prohibir siempre incita a transgredir esa prohibición. Eso también forma parte de lo humano, demasiado humano. Ese error, ese pecado original, que fue el del comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Seréis como dioses, es el engaño de la serpiente. La serpiente, la serpiente simboliza lo más terrenal, o una de las cosas más terrenales, puesto que se abraza a la tierra, como las raíces de los árboles. Y de ahí ese simbolismo, esa evocación. Pero la serpiente está también en el paraíso, como bien se nos dice en el Génesis. Y el simbolismo de la serpiente, el místico, y el kundalini y todas esas cosas, pues se hablan en muchos textos. Por ejemplo, en el manuscrito de María Magdalena, que es un texto canalizado sobre el cual hice algunos vídeos. Seréis como dioses, es el engaño de la serpiente. Pero ese destino se cumple de no probar de esa fruta. El hombre así accede de la condición animal a la condición a la divina, supuestamente. Seréis como dioses. Queremos tomar de esa fruta, comamos de la fruta, y así dejamos de ser como animales, supuestamente, o así pudiéramos percibirlo, incluso inconscientemente, y nos convertimos en dioses por tomar de esa fruta. Y fijaos la relación que tiene esto con el darwinismo, ¿no? La teoría de Darwin de la evolución pues afecta a muchos pensadores, incluyendo a Nietzsche, sin duda alguna, y también a muchos políticos, muchas ideas. También afecta al socialismo, como bien indicaba Albert Camus en El hombre rebelde, y por supuesto afecta al racismo ultraderechista, ¿no? Especialmente del nacionalsocialismo. Es una perversión, una distorsión de las conclusiones del filósofo, del pensador británico, Darwin. El hombre así accede de la condición animal a la divina. El relato de Nietzsche es como una inversión del mito de Génesis, del mito de Génesis, del Génesis. Así lo entiende María Zambrano. El relato de Nietzsche viene a ser como una inversión de lo que se nos cuenta en el Génesis. En lugar de degradarnos, es decir, de bajar de un grado, estábamos en el paraíso y ya no estamos en tal sitio, pues supuestamente, según la perspectiva de Nietzsche, accedemos, verdaderamente somos como dioses al tomar de esa fruta prohibida. El círculo mágico del eterno retorno aprisiona a esta criatura. El eterno retorno está completamente en contradicción con la idea de acceder a un estado de superhombre, como cualquiera puede deducir, porque es algo que se repite una y otra vez, y se repite eternamente. Cuando se habla de esto se piensa en el pasado, ¿no? Pero pensemos en el futuro. Si el eterno retorno es verdad, es que no hay futuro, ya está todo. En el futuro también está ese eterno retorno repitiéndose, por lo tanto ya está todo concluido.
esa idea es bastante hueca y no sé, es refutada también por la física. Cierto que puede tener su valor en un sentido simbólico, pero físicamente es mentira de que haya un límite en los elementos y en las relaciones de esos elementos que se dan en el universo. El círculo mágico del eterno retorno aprisiona a esta criatura que no puede renunciar, porque esto puede estar sucediendo en la mente elucubrante del filósofo Nietzsche. Aprisiona ese círculo mágico del eterno retorno a esta criatura que no puede renunciar al tiempo ni querer la eternidad. No puede renunciar al tiempo ni querer la eternidad. El eterno retorno repite perennemente todo error, pero la inocencia no conoce ciclos. Eso dice María Zambrano. La inocencia no conoce el error, por lo tanto no conoce los ciclos en los cuales estamos inmersos de una u otra manera. La inocencia está fuera del tiempo. El superhombre no es la negación de Dios ante el hombre, sino la negación del hombre ante sí mismo. Es la negación del hombre ante sí mismo. Al negar a Dios, como lo que negamos también es esa idea arraigada que necesita de un referente paternal, maternal, con el cual mantener un diálogo, una relación interior que permita que se nos dé un progreso, una vida eficiente, como ha sido negado eso, que ha sido desarraigado, arrancado, pues eso en las entrañas hay algo que va a ocupar ese espacio. Y aparte, como nos dice María Zambrano, es negarnos, negar a Dios es negar al hombre, puesto que su valor, su realidad, su condición está en relación con lo que ese referente que llamamos Dios significa para él. El superhombre es el último delirio nacido de las entrañas del rey mendigo. Me remito al vídeo anterior en el cual hablaba de esta figura del rey mendigo. Y es el superhombre el último delirio nacido de sus entrañas. El rey mendigo que es el inocente culpable, el inocente culpable. Nos dice María Zambrano que hay una implicación en el inocente en el acto de aquel que lleva a cabo el culpable. Hay una cuando se da una relación entre dos personas, se da un juego. Entonces, el supuesto inocente se acomoda a un rol de víctima y de alguna manera se alimenta de la realidad que le permite que otro sea el culpable. Tiene necesidad de que algún Caín esté en torno suya. Es un problema de no mantener una relación sana consigo mismo. Y al no mantener una relación sana consigo mismo, no las mantiene tampoco con sus semejantes. Cuando se dicen estas cosas, pues las personas cambian de tema sin ser conscientes de ello y nos hablan de alguien que súbitamente es víctima de una crueldad. Pero María Zambrano no está hablando de eso, está hablando de dos personas que mantienen una relación. Y pone el ejemplo del libro de Unamuno, Abel Sánchez, y más explícitamente de una obra de teatro también de Unamuno que se llama El Otro. Bueno, había comentado que el superhombre es el último delirio nacido de las entrañas del rey mendigo, del inocente culpable, que no puede dejar la carga del tiempo, del inocente culpable, porque es un culpable por haber comido de la fruta prohibida
y verdaderamente sí, inocentes, somos inocentes en nuestra esencia, en nuestra realidad, en nuestra identidad esencial. Se da lo mismo al mismo tiempo, igual como en la Tierra es de día y de noche al mismo tiempo, en un momento específico. Ese inocente culpable que no pudo dejar la carga del tiempo, que no pudo dejar la carga del tiempo. El tiempo se convierte en una carga cuando no lo vivimos gozosamente, como ese hábitat natural que nos corresponde como humanos que somos. La idea de superhombre reinterpreta el tiempo queriendo huir de él. Queriendo huir de él. Por lo tanto, el querer huir del tiempo, los que aman, decía William Shakespeare, viven en la eternidad. Aquellos que aman, es decir, aquellos que se reconocen en el amor, que reconocen el amor como su única realidad, viven en la eternidad, es decir, viven en el tiempo de los dioses. Por eso no aceptan los procesos naturales del devenir del tiempo, gozosamente, sin estar confrontados con ellos. No están peleados con el tiempo, sino que están agradecidos, les mueve la gratitud, porque el hecho de que les mueva el amor es el hecho de que les mueve la gratitud. Por lo tanto, tienen gratitud también ante ese hábitat que llamamos tiempo. La idea de superhombre reinterpreta el tiempo queriendo huir de él. Todo delirio de deificación encuentra esa resistencia, el tiempo. Todo delirio de endiosamiento del ego, del individualismo extremo, de la confrontación, de la codicia del individuo con respecto a sus semejantes. Todo paradigma segregacionista encuentra esa resistencia, porque el tiempo se termina y la codicia es infinita. La codicia se vive como si fuera la ambición malsana. Es algo que jamás se sacia, por lo tanto, y el tiempo se termina. Es decir, está condenado a un fracaso. El egoísta, el ególatra, el narcisista, el individualista, el aislacionista, el misántropo, está condenado al fracaso. Porque el tiempo ya es su enemigo. No se da esa gratitud a la cual me refería antes. La castidad de la filosofía. La castidad de la filosofía ha consistido en no prometer nada. Ignora el infierno. Elude el horror que produce el vacío. Eso dice María Zambrano. Todo esto está en la vida cotidiana verdaderamente. Estos monstruos que han sido forjados en las entrañas del hombre, de los cuales había hablado en otros vídeos, están ahí y por lo tanto no reconocerlos es una actitud nihilista, negacionista, es maniquea, que quiere reducir la realidad a lo mínimo para así poderla comprender, poder sentir que somos conscientes, cuando verdaderamente no lo somos. Estamos negando la esencia de la vida. Elude el horror que produce el vacío, aunque la vida en principio era el infierno del que hay que salvarse. La filosofía existe para algo, por algo, tiene una razón esencial y si busca una respuesta es porque la ignorancia de no tener esa respuesta es como un infierno y busca la redención
El filósofo busca redimirse a través de su elucubración, a través de esa razón filosófica que desde el punto de vista de María Zambrano no puede ser satisfecha, como en ningún otro ámbito nos puede dar una satisfacción real, porque esa única satisfacción estaría en vivir conforme a ese estado al cual antes me refería, en la conciencia del tiempo de los dioses y en la gratitud del tiempo humano que es nuestro hábitat. Elude el horror que produce el vacío, aunque la vida en principio era el infierno del que hay que salvarse. Pero está obligado a descender a los infiernos inexplorados de la vida. El filósofo, si es honesto, si es transparente, si es sincero, si es auténtico, evidentemente llega un momento en el que tiene que reconocer que hay aspectos, que hay un ámbito, que hay un elemento que no ha sido eh, considerado a través de esa razón filosófica. René Descartes, como digo yo, hizo de la vida una estructura, y todos le siguieron especulando. Ya paradójicamente este señor que veneraba a la Virgen de Loreto, una virgen que dice que es una de esas vírgenes negras, como lo es por ejemplo la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña, pues este devoto de la Virgen de Loreto eh, en cierto sentido es el precursor de aquellos que van a matar a Dios un par de siglos después. Descartes hizo de la vida una estructura y todos le siguieron especulando bajo las premisas de su método, excepto algunos, como Pascal y Nietzsche, dice María Zambrano. Pascal y Nietzsche, entre otros, en el ámbito de la filosofía, evidentemente en otros ámbitos como el de la poesía, pues hubo alguno más. Estos filósofos no se sometieron a esa inconsciente imposición que determinaba el método cartesiano. Para el cristianismo, la salida de las tinieblas está abierta a un camino ya descubierto y trazado. La salida de las tinieblas está abierta a un camino ya descubierto y trazado. Pero Lutero reintegra al hombre a las tinieblas. Lutero reintegra al hombre a las tinieblas primeras del ser. No conozco en detalle los principios, los fundamentos del luteranismo. Y dice María Zambrano que el fundador de las religiones protestantes, Martín Lutero, reintegra al hombre a las tinieblas primeras del ser, a la soledad desnuda frente a Dios. Entonces surge la nada, entonces surge la nada. Y aquí lo vamos a dejar por el momento. No olvidemos, no obstante, que dice María Zambrano que la nada ya tiene un origen religioso anterior a la propia figura de Martín Lutero, evidentemente. La nada es fundamental. Fijaos, por ejemplo, los pioneros de la cinematografía cuando hacían las películas, las primeras películas, se encontraban con que había diapositivas de la película que estaban oscuras, que estaban negras y no sabían por qué, no comprendían de manera racional que hacían esas diapositivas en el carrete de la película en negro. Y es que esas diapositivas en negro equivalen al silencio que se da permanentemente también, como se da en cualquier comunicación. Si no hay silencio en cada fonema que se expresa, pues toda la comunicación sería... No habría posibilidad de que se diera, de que se transmitiera mensaje alguno. Entonces, eso es la nada, el vacío, el silencio, eso está siempre ahí. Forma parte de una dualidad elemental.
para que todo sea todo, la nada tiene que ser partícipe de ese todo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.